Muy buenos días, mis amigos y hermanos. Una vez más estamos aquí por medio de esta red social Facebook con la finalidad de poder traer un mensaje de esperanza. Este es nuestro segundo día y la idea es poder durante toda esta semana sacar 15 minutos con la finalidad de escuchar un mensaje de parte de nuestro Dios. Así que en este día quiero hablar de un suceso que pasó hace miles de años, pero que hoy nos deja una gran enseñanza, como fueron las 10 plagas que cayeron en Egipto. Y quisiera hablar de ese tema porque me llama poderosamente la atención la posición de lo que fue el faraón en ese momento. Resulta que el pueblo de Israel había sido llevado a la tierra de Egipto y en ese suceso el pueblo creció en gran manera, tanto que al crecer de una manera maravillosa, el pueblo ya era temido por lo que era el pueblo de Israel. Entonces hubieron sucesos que originaron que el faraón endureciera su corazón. Así que vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios en cuanto a cada una de estas calamidades que pasó el pueblo de Israel. Quiero leer en el libro de Éxodo capítulo 7, el versículo 13 y 14 lo siguiente. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. Podemos notar aquí claramente que el faraón endureció su corazón. Resulta que el pueblo había crecido mucho y Dios en un momento no los escuchaba. Pero el pueblo estaba en la servidumbre, estaba en la esclavitud. Y ellos clamaron al Señor y el Señor los escuchó. Y al escucharle, el Señor recordó el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y así Dios eligió a Moisés para que fuese ese pilar que sacara al pueblo de Israel de esa esclavitud. Pero resulta que este faraón era un hombre duro, era terco. Así que el Señor le dice a Moisés: mira, Moisés, ves a la tierra de Egipto y habla al faraón y diles que yo voy a enviar 10 plagas. 10 plagas con la finalidad de que deje salir a mi pueblo. Y aquí encontramos que Moisés y Aarón se acercan a el faraón y les dice que va a herir al pueblo de Egipto con varias plagas. Y aquí encontramos que se acerca Moisés y Aarón deja caer una vara que era muy especial, una vara que el Señor por medio de esa vara iba a otorgar ciertos poderes, pero el poder viene de Dios. Los instrumentos fueron Moisés y esta vara. Y resulta que el faraón endureció su corazón cuando Aarón dejó caer la vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Y como los hechiceros del faraón hicieron lo mismo, entonces él no le prestó mucha atención a este suceso y no dejó ir al pueblo. Pero esta es la primera de muchos sucesos que pasaron. Y vamos a hablar de la primera plaga, la plaga de la sangre. Esta plaga, el Señor le dijo a Moisés: mira, vas a herir el río y se va a convertir en sangre y los peces van a morir. Y eso lo encontramos en el versículo 14 que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Hoy debemos nosotros hacernos un llamado a cómo está nuestro corazón con el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está endurecido o está dispuesto a escuchar la voz de Dios? Vamos a encontrar una serie de sucesos y que al final de todo esto el corazón del faraón siguió endurecido y tristemente hasta los que estaban a su alrededor, incluyendo su primogénito, tuvo que sufrir las consecuencias de esta rebelión que tenía el faraón con nuestro Dios. Así que el Señor
sigue otra vez allá haciéndole el llamado al faraón. Y encontramos en el libro de Éxodo, no me voy a ir del libro del Éxodo, me voy a quedar solamente en el libro de Éxodo. En el capítulo 8, el versículo 8 al 15, la plaga de las ranas. Y miren lo que sucede aquí. Versículo 8. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. En esta plaga, en la segunda plaga, faraón como que siente la necesidad de acercarse a Dios y decirle: mire, oren a Dios por mí. Este suceso para mí es difícil. Oren, por favor. No quiero estar en esta situación. Y es lo que dice el versículo 8. Pero fíjense, muchas veces nosotros, cuando estamos en el momento más difícil, en una situación tan difícil, buscamos al Señor. Pero cuando la calamidad ha pasado, nos pasa como hizo el faraón. Mire lo que dice el versículo 15. Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. ¿Sabes? Que quizás nuestra posición en muchas veces es como la del faraón. Estamos viendo las circunstancias difíciles y clamamos al Señor. Pedimos a otra persona que ore a Dios por nosotros. Pero cuando ya pasa la situación, endurecemos nuestro corazón. Ya pasó, no hay problema, puedo seguir con mi vida. No, las cosas no son así. Dios desea que tú puedas ver que la mano del Señor está ahí contigo, pero no es simplemente por momentos. No es simplemente por momentos. La mano del Señor está dispuesto a estar contigo siempre, pero eso depende de ti. Vamos a ver otro suceso más, la plaga de los piojos. Son 10 plagas en total, pero cada una nos deja una gran enseñanza. Nuevamente, en el capítulo 8 y el versículo 19, encontramos que estamos hablando ya en la plaga de los piojos y dice: entonces los hechiceros dijeron al faraón: es el dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Fíjate que ya los que están alrededor del faraón le dicen: mira, ¿qué estás haciendo? Este es el dedo de Dios. Ya estas cosas sobrenaturales ya no las podemos, ni nosotros que somos hechiceros podemos igualar al poder de Dios. ¿Qué te pasa? Reacciona. Sí nos puede pasar a nosotros también. Estamos en unos momentos difíciles y en ocasiones no buscamos al Señor. Y entonces nuestros allegados, nuestros amigos, familiares, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa nos dice: ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Tú no ves lo que te está pasando? ¿Tú no entiendes que el único que te puede ayudar es Dios? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Para que puedas reaccionar. ¿Hasta cuándo seguirás endureciendo tu corazón a Dios? Y lo malo del ser humano es que día tras día está viendo las consecuencias que el pecado está originando en el mundo. ¿Sabes? Todo el mundo está preocupado por el virus, el coronavirus. Todo el mundo está preocupado. A menos, realmente es algo que día a día viendo las noticias asombra en gran manera. Pero yo te pregunto, ¿has pensado en el virus del pecado? El virus del pecado que no lleva meses como lo lleva este nuevo virus. El virus del pecado lleva una cantidad de años. Desde que nuestros padres fueron creados, después pasó un tiempo, ellos pecaron. No sé el año con exactitud, pero el pecado lleva más de 5,000 años en esta tierra. ¿Y te has puesto a pensar sobre ese virus mortal? Porque quizás el coronavirus lo que está conllevando es verdad a perder la vida humana, ciertamente. Y eso es delicado. Pero el virus del pecado no solamente te puede quitar la vida mortal, sino que también te puede quitar la vida eterna. Creo que eso debe conllevar a que tomemos una decisión firme en que debemos estar en los brazos de nuestro Dios. No podemos
permitir que el virus del pecado endurezca nuestro corazón y eso conlleve a perdernos eternamente. Seguimos estudiando la Biblia y encontramos nuevamente en el capítulo 8 de Éxodo, en el versículo 25, otro suceso con el faraón. Y en esta vez estamos en la plaga de las moscas. Y las plagas de las moscas, eso se esparció por todo Egipto, era molestoso. Era terrible tener moscas alrededor. Y mire lo que sucede cuando el faraón ve este suceso. Dice: entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios, pero dentro del país. Moisés le había dicho al faraón: deja ir al pueblo de Dios porque vamos a ofrecer sacrificios, pero no va a ser aquí en el pueblo de Egipto. ¿Por qué no se podía ofrecer esos sacrificios dentro del país de Egipto? Porque para los egipcios eso... Y lo que podía suceder era una guerra. Los egipcios podían tomar consecuencias contra el pueblo de Israel. Podían hasta apedrearlos, matarlos. Así que Moisés le dice: no, debemos ir camino de 3 días y ofrecer sacrificios al Señor. Y aquí podemos ver que el faraón quiso ponerle condiciones a Dios. Quiero decirte en esta mañana, mi querido amigo y hermano que estás viendo este video, que ni tú ni yo estamos para ponerle condiciones a Dios. No estamos para colocarle condiciones a Dios. Estamos para aceptar la voluntad de Dios, sea como sea. Y en esta mañana quiero dejarte 2 cositas. 1, cuando ores, cuando clames a Dios, pide que se haga su voluntad. Y 2, pide que tú y yo aceptemos la voluntad de Dios. Porque de esa forma podemos vivir tranquilamente aceptando la voluntad de Dios. Pero fíjate que Faraón no aceptó la voluntad de Dios. Faraón, dice el verso 32, exclamando lo siguiente, dice: pero también esta vez el faraón endureció su corazón y no dejó partir al pueblo. Faraón fue un hombre terco, pero el Señor estaba dispuesto a sacar su pueblo, fuese como fuese. Y encontramos nuevamente la plaga en el ganado, que el Señor una vez más hace un prodigio. El Señor una vez más hace un acto sobrenatural con la finalidad de demostrarle al faraón que en el que está al mando del pueblo de Israel es Dios. Y él no puede contra Dios. Él debe rendirse, no debe endurecer su corazón. El problema, mis hermanos, y amigos, es que constantemente dejamos endurecer o colocamos nuestro corazón endurecido ante Dios. Y cuando ya ves las cosas que están pasando en este mundo, a ti te van a dar igual. No vas a endurecer. No vas a permitir que tu corazón se ablande realmente. Y mira lo que dice Éxodo 9, 7 y el versículo 12. El faraón hizo averiguar y se supo que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un animal. Pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Resulta que todos los ganados del pueblo de Egipto murieron, pero los del pueblo de Israel el Señor los protegió y ninguno falleció, ninguno murió. Y el faraón investigó y se dio cuenta que no había muerto ninguno, pero al ver esto siguió con su corazón duro, siguió con su corazón endurecido. Y dice el verso 12 en la plaga de las úlceras que el faraón siguió endureciendo su corazón y no oyó la voz de Jehová. Tristemente seguimos viendo que el faraón sigue siendo un hombre terco, un hombre duro. Y así vamos viendo que vamos entrando un poco más a otras plagas. La plaga del granizo, por ejemplo, que está registrada en Éxodo 9 y el versículo 27 y 28, que nos dice: entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Mira que ya en esta ocasión el faraón es consciente que pecó ante Dios. La plaga del granizo, un suceso impresionante, hizo
conllevar a que el faraón realmente sintiera que había pecado ante Jehová. Y él lo reconoce porque el versículo 27 nos dice: entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Te das cuenta que faraón, mira lo que está diciendo su propia boca? Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Jehová es justo. Jehová es justo. Jehová desea lo mejor para ti y para mí. Somos nosotros los que no hemos permitido que Jehová actúe de manera maravillosa. ¿Hasta cuándo permitirás que todas estas calamidades, todos estos sucesos lleguen a tu vida y sigas endureciendo tu corazón ante Dios? Dios está dispuesto a perdonar, está dispuesto a restaurar, está dispuesto a guiarte para que tu vida sea una vida diferente. Así, mis queridos amigos y hermanos, encontramos una cantidad de sucesos. La plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, las plagas que sucedieron en Egipto fueron sucesos que hoy nos dicen a nosotros que no debemos endurecer nuestro corazón ante lo que estamos viendo de esta pandemia, sino que por lo contrario debemos mirar al cielo y decirle al Señor: Señor, perdóname porque realmente he endurecido mi corazón ante ti. Sabes que esta parte del arrepentimiento del faraón realmente en el idioma hebreo, que es el original de la Biblia, encontramos dos frases, dos palabras importantes. El suceso del faraón, de ese arrepentimiento, la palabra arrepentimiento para el contexto del faraón es metanoia. La palabra metanoia indica que no es un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento, un miedo por los sucesos que están aconteciendo, un miedo por lo que te pueda pasar por el acto que hiciste. Eso es metanoia. Pero la palabra de Dios en el idioma original nos dice que un arrepentimiento genuino es la palabra metamelomai, que indica un arrepentimiento genuino, que tú sientes un dolor por haber ofendido a Dios con ese acto que hiciste, que tú sientes dolor porque defraudaste a Dios y buscas la forma de humillarte ante Dios, pedirle perdón y que tu vida no vuelva a cometer ese pecado que hiciste, sino que tu vida sea una vida nueva en Cristo Jesús. Y por eso quiero ir finalizando este tema, este devocional, con lo que fue el suceso final para lo que fue la tierra de Egipto, en especial el faraón. El Señor anuncia la muerte de los primogénitos. Terrible, porque se dice en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 2 y el versículo 31, se dice lo siguiente: se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. El faraón tuvo que esperar hasta la calamidad más terrible, la muerte de su primogénito, la muerte de su hijo. Yo te quiero invitar esta mañana a que no permitas, por favor, llegar al extremo. Dios está dispuesto a ayudarte, pero tienes que ser consciente que así como está Dios, un Dios bueno, de amor, dispuesto a ayudar a la raza humana, también hay un enemigo de las almas. Un enemigo de las almas que está dispuesto a destruir tu vida y mi vida, a destruir tu familia y mi familia, a tus seres queridos y a mis seres queridos. Él no va a estar tranquilo. Él no lo está. Él no quiere que tú aceptes a Jesús en tu corazón. Él no quiere que tú escuches este mensaje. Él lo que quiere es que tú veas el video y sigas de largo como si nada, porque Él sabe que en esta mañana el Señor te está anunciando
que no debes permitir llegar a calamidades difíciles. Como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, si hoy oís su voz, no endurezcáis tu corazón. No endurezcáis nuestro corazón al Señor. Debemos tener un corazón blando, dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y resulta que el faraón no escuchó la voz de Dios. Y aun cuando vio la muerte de su primogénito, el relato bíblico que el pueblo salió y el pueblo de Egipto le dio oro, le dio muchas riquezas al pueblo de Israel, los echaban y le decían: váyanse porque vamos a morir todos. Ya el pueblo estaba con miedo: váyanse de aquí ya. Y el pueblo de Israel salió con muchas posesiones, y cuando estaban frente al mar, el pueblo de Egipto, comandado por el faraón, dijo: ¿qué hemos hecho? Vamos a ir por ellos y vamos a traerlos nuevamente para que sean nuestros cautivos. Pero fíjate que la palabra del Señor dice en el libro de Éxodo capítulo 14, lo puedes leer, que el Señor hizo un milagro sobrenatural. Abrió el mar por la mitad y el pueblo de Israel pasó por tierra seca. Ese es el Dios en que tú y yo debemos creer. Y resulta que el pueblo de Egipto, comandado por el faraón, no creyó en ese Dios. Creyeron en dioses que realmente no existen. E intentó pasar por tierra seca como pasó el pueblo de Israel, y resulta que no fue posible. El mar les cayó encima y fue grande la mortandad en ese entonces. Hoy el Señor nos hace un llamado a mirar cómo está no solamente nuestro país Colombia, sino cómo está el mundo. Es terrible levantarse y escuchar que solamente hoy en Italia ya han muerto 800 personas por causa de este virus. Pero hoy solamente se contabiliza las muertes por el COVID-19, pero las muertes por dengue, por cáncer, por SIDA, por una cantidad de enfermedades que hoy estamos viendo en este mundo. Hoy el Señor desea cuidar, recordar tu familia. Y el día de mañana vamos a estar hablando sobre un libro muy hermoso, que es el libro de Mateo, y en especial en el capítulo 24, sobre sus sucesos que ya han venido aconteciendo y que hoy se están cumpliendo. Pero lo que yo te quiero decir, mis hermanos y amigos, es que el Señor cumple a cabalidad su palabra. Y por eso el Señor te quiere hacer un llamado, y ese llamado lo vamos a encontrar registrado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 12. Este es el llamado que te hace el Señor. Mira lo que dice el Señor: vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hoy el Señor te dice: mira, vengo pronto, no temas. Ayer hablábamos de que no debíamos tener miedo ante estas calamidades. No temas. Pero el Señor dice hoy: vengo pronto. El Señor viene pronto, y el Señor trae su galardón con Él para dar a cada uno según sea su obra. Hoy te invito a que tu obra sea una obra que ayudes a tu prójimo. Una obra que obedezcas al Señor, no a medias como lo quería hacer el faraón, sino completo. Una entrega completa a nuestro Dios. Y hoy te puedo garantizar que Dios hará grandes cosas en tu vida. Dios hará maravillas en tu hogar, en tu esposo, en tu esposa, en tu hijo, en tu hija, en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos, en tus amigos, en tus vecinos, en tus conocidos. El Señor está dispuesto a hacer grandes obras en tu vida. Y no solo en tu vida, sino en todos los que están a tu alrededor. Ten esto en mente: tu decisión repercute en los que tienes a tu alrededor. Y qué bonito va a ser cuando el Señor venga en las nubes de los cielos y no solamente te encuentra a ti, sino que encuentra a toda tu familia. Qué bonito será ese día. Hoy quiero despedirme con esta promesa,
de que el Señor viene pronto y que este mal, el coronavirus, el SIDA, el cáncer, el ébola, el dengue, esto pronto va a pasar. Y cuando estemos con el Señor, estas calamidades no existirán, sino que estaremos con Dios en el cielo, en una tierra que fluye leche y miel. Prepárate para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hoy ora al Señor y toma una decisión por Él. Él está dispuesto a escucharte. Ayer lo leíamos. Lo buscaremos, lo encontraremos, clamaremos a Él y Él nos escuchará. Hoy agradezco a Dios porque veo más personas conectadas que ayer. Y quiero enviarle un saludo a todos y desearles que Dios les bendiga. En este momento quiero orar por cada familia que en este momento sufre por la pérdida de un ser querido por causa de este COVID-19. Así que te invito, en el lugar en el que estés, donde estés, quiero invitarte a que cierres tus ojos y junto conmigo podamos clamar al Dios de los cielos. ¿Te parece? Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor nuestro Dios, porque una vez más has permitido que podamos abrir tu palabra en lo que será esta serie de temas durante esta semana, Señor. Queremos, Señor, escuchar esperanza, queremos escuchar tu palabra y queremos suplicarte en esta hora que tomes nuestras cargas, nuestras aflicciones y que usted haga su voluntad en ellas, Señor. Te ruego por favor por cada amigo, hermano que está conectado en este momento, porque tú bendigas a su familia, Señor, porque tú bendigas a sus hijos, a su empleo, Señor, tú seas con ellos, Señor. Te ruego, Padre querido, que les bendigas poderosamente y que ellos hoy puedan tomar una decisión de seguirte a ti, oh Dios. No importa, Señor, lo que suceda, tú estarás con nosotros. Permite que no endurezcamos nuestro corazón como lo hizo el faraón, sino que podamos, Señor, entregarnos completamente a ti. Te pedimos por cada familia que sufre, Señor, por la pérdida de un ser querido. Ponle, Señor, un alto ya a este virus que está, Señor, llevando a este mundo a unas instancias terribles. Pero no solo te ruego por este COVID-19, sino por cada enfermedad, Señor, que en este mundo aqueja a un ser humano, a un hijo tuyo, para que tú también le pongas un fin. Padre, en esta hora nos aferramos a tu palabra y queremos tomarla por el resto de este día, por el resto de nuestras vidas. El saber que tú vienes pronto y tú traerás tu galardón contigo para dar a cada uno según sea su obra. Quédate con nosotros en este día, Señor, y cuídanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos mañana.